Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 13. Naruto no podía esperar para ver a Raiya. Lamentablemente, tuvo que retrasarse por varias razones. La realeza, el reino, las responsabilidades, por nombrar algunos de ellos. Él lo odiaba. Una parte de él solo deseaba decir basta y encontrarse con ella de todos modos, sin importar las consecuencias. Pero no podía. Si iba directo a los aposentos de la reina después de un largo viaje y lo verían, esto era desembarco del rey en la Fortaleza Roja, nada menos, había ojos por todas partes, habría preguntas. Preguntas que no estaba preparado para responder, ni podía, de hecho, sin implicarse estúpidamente en la conspiración de su padre. Así que esperaría, por ahora. De todos modos, decidió verla al final del día, pasar a lo que pasara. La ausencia hacía que el corazón se encariñara más, o eso decían, y en ese momento el suyo se sentía verdaderamente encariñado. A las pocas horas de llegar, Tywin convocó una reunión del consejo privado de Aerys. Tal era su derecho como mano del rey. Nadie podía negárselo. Por mucho que lo desearan. Supuso que padre podría haberlos obligado a reunirse con él en la Torre de la Mano. Que no lo hubiera hecho fue una merced. Una que probablemente no concedería una segunda vez. Al principio, Naruto creyó que esa sería su oportunidad de escabullirse, un momento para arriesgarse a una reunión mientras todos estaban distraídos con asuntos del reino. Equivocado en todos los aspectos. Para su disgusto, Tywin declaró que tanto él como Jaime estarían presentes en dicha reunión. No entendía bien por qué, pero no era una orden que pudiera rechazar. No sin mostrar sus cartas. Él tampoco lo haría, por cierto. A Tywin Lannister no se le podía decir simplemente no. Cuando se le preguntó, el padre simplemente le dijo que mantuviera los ojos abiertos y por lo tanto le correspondió a él sacar sus propias conclusiones. Aún así, era extraño que él y Jaime, por ahora todavía un guardia real, estuvieran presentes en una reunión tan importante, y por eso la pregunta persistió, dando vueltas en el fondo como un espectro en la noche. Hablando de cosas furtivas, Nymeria se escabulló poco después de su llegada a la Fortaleza Roja, adoptando un nuevo rostro y marchándose sin decir palabra. No se había ido exactamente, aún podía sentirla bastante bien en los niveles inferiores de la fortaleza, claro está, pero su repentina ausencia tras semanas juntos en la carretera, bueno, le dolió un poco. Sin duda, seguía las órdenes de su padre. O tal vez su madre le había encomendado otra tarea. Fuera lo que fuese, esta vez no sería una masacre. Él había sido claro al respecto. Lo cual lo llevó de nuevo al punto de partida, a este momento. Sus pensamientos se centraron cuando entraron. El padre entró primero, flanqueado por Jaime a su izquierda y él mismo a su derecha. Otro juego de poder, algo para mostrar a la familia unida a pesar de la disparidad entre ellos. Nunca había visto esa habitación. La verdad es que dejaba mucho que desear. De mal gusto era otra palabra. A Aerys le encantaban sus exhibiciones ostentosas y desagradables, y esta cámara no era la excepción. Dondequiera que miraba, veía negro y rojo, tanto los estandartes como los colores de la casa Targaryen, en plena exhibición. Los braseros ardían con intensidad, dando a la habitación un aire sofocante. Por suerte, habían abandonado la larga mesa y no quedaban muchos asientos. No le hacía mucha gracia la idea de sentarse en una silla de roble rojo con cojines negros. La mayoría de los asientos, para su diversión, ya estaban ocupados por varias personas. Su padre los había hecho esperar. Un sutil juego de poder de su parte. Inteligente. Desde el momento en que Naruto entró en la habitación y vio el estado del llamado Consejo Pequeño del Rey, comenzó a planear un asesinato. No pudo evitarlo. Sintió las malas intenciones de todos, excepto dos personas, hacia él y respondió en consecuencia. Evalúelos. Obsérvelos. Busque debilidades. En primer lugar, observó al infame y barbudo Lord Comandante de la Guardia Real. Ser Gerald Hightower, conocido como el Toro Blanco, sentado cerca de la cabecera de la mesa. El hombre era fuerte como un buey y ciegamente leal al rey loco, por cruel y sanguinario que fuera Aerys. Y allí, detrás de él, como si necesitara un guardia en estos tiempos difíciles, estaba Ser Barristan. No era esta distinguida empresa. Por supuesto, estuvo presente el gran maestre Piselle, quien también fue uno de los primeros en levantarse para saludar. Y allí, a su lado, estaba el propio Varys. No conocía al maestro de los susurros, pero, para su sorpresa, el hombre calvo le hizo un gesto con la cabeza. A los demás los conocía solo de lejos por su nombre y reputación. Era la primera vez que los veía. Primero llegó el supuesto capitán de barcos, un tal Lord Owen Merryweather.
Un hombre de papada pronunciada, vestido con los colores de su casa, de cabello gris, ojos pequeños y brillantes, además de nariz porcina. Robusto, de brazos robustos y barriga prominente, sus días de jinete habían quedado atrás. Era conocido en la corte como el risueño, dado que su única habilidad aparente era reírse de los chistes patéticos de Aerys. No era un mal hombre, pero en general era un adulador inútil. A continuación llegó el maestro de la moneda. Carlton Chelstead, un hombre de aspecto cobarde, demacrado, mientras que Meriwether era corpulento, con una barba castaña rala y ojos color avellana. Supuestamente él también era un firme partidario del rey frente a Raegar. Lo apodaban la masa y la daga debido al peculiar sello de su casa. En tercer lugar llegó el recién nombrado maestro de leyes, Lord John Connington. Nada de ropa elegante para él. Vestía una túnica marrón con pantalones y botas a juego. Por su olor, parecía venir directamente del patio de prácticas. Tanto su cabello como su barba eran de un rojo intenso. Era una persona orgullosa, incluso arrogante, fiel amigo de Raegar, pero quisquilloso con los demás. Demasiado joven, demasiado audaz y demasiado ávido de gloria. Los demás eran todos almas lloronas y maliciosas, con la excepción de Varys y Pycelle, de quienes al menos creía que eran leales a los Lannister. Afortunadamente, no había rastro de Wisdom Rosart, el piromante del rey. Lo que nos hacía preguntarnos dónde estaba. Aerys tampoco tenía un maestro de la guerra, todavía. Con suerte, no tendría tiempo de elegir uno. Tywin no tardó en sentarse a la cabecera de la mesa, obligando a Naruto y Jaime a seguirlo. Jaime, al menos, tuvo la amabilidad de dejarlo a la derecha de su padre, mientras él, obedientemente, ocupaba el espacio a su izquierda. Supuso que sería un cuadro bonito. Pero no estaban allí para eso, ¿verdad? Jaime le dio un codazo y, además, una mirada triste. Naruto le devolvió el codazo con una sonrisa. Malditos sean los dioses y las leyes, pero era bueno tenerlo de vuelta. Barristan se resistió al intercambio. Ser Jaime, deberías quedarte aquí, con Igor y yo. La Guardia Real renuncia para siempre a los lazos familiares. Naruto chasqueó la lengua y canalizó un poco del veneno de Cersei, tampoco visto últimamente. Mi hermano se parará donde le plazca. Barristan se erizó a su vez, momentáneamente sin palabras. Naruto sintió que su opinión sobre el caballero se desmoronaba. El hombre tenía buenas intenciones, de verdad. Era un alma buena, noble y leal, pero ese honor inflexible iba a ser su perdición. Pronto, si no tenía cuidado. En ese momento, el noble caballero parecía a punto de protestar aún más y hacer una montaña de un grano de arena. Tywin no le dio la oportunidad. ¿Dónde está la reina? Una ola de confusión recorrió el consejo privado mientras sus preocupaciones se dirigían hacia otra parte. Al final, fue Varys quien respondió primero. Hace tiempo que no asiste a estas reuniones, mi señor. Lo hará. Sus palabras eran a la vez edicto y orden. Estos asuntos también le conciernen. Connington chasqueó la lengua con desdén, delatando su juventud. Es una mujer. No tiene cabida aquí. Tywin miró fijamente al supuesto amigo de Raegar hasta que éste se estremeció. Actualmente solo quedan 3 Targaryen vivos en el mundo. ¿O lo has olvidado? Naruto tarareó para sus adentros. 4, contando a Nymeria, dado que era básicamente una bastarda, pero no iba a revelarla a este grupo. Connington desvió la mirada. Estoy consciente. Entonces actúa como tal. La reprimenda de Tywin fue más hiriente que cualquier espada. Te eligieron para este puesto porque Raegar creía que tenías algo que atribuir a este consejo. Apoyando las manos sobre la mesa, se inclinó para mirar fijamente al maestro de leyes. ¿Se equivocó? No, mi señor. Entonces abstente de hacer el ridículo otra vez. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Varys. Pycelle también estaba sonriendo. Naruto lo notó. Tywin estaba en una forma extraña hoy. Casi sintió lástima por esos bastardos. Casi. Finalmente, la mirada de padre recorrió la habitación, notando otra ausencia. ¿Y dónde está el príncipe? Connington tosió en un puño e intentó recomponerse, recuperándose de su reprimenda anterior. El rey, Meriwether tosió con fuerza, tapándose el puño. No será rey mientras viva su padre. El príncipe, corrigió Connington con un gruñido frustrado, está ahora mismo fuera, ocupándose de asuntos del reino. Tywin presionó el ataque. ¿Dónde? No lo dijo. Chelstead y Meriwether no tenían nada que añadir. Varys y Pycelle también guardaron silencio. La Guardia Real tampoco tenía nada que añadir. Tywin les dirigió a todos una mirada que habría dejado paralizada la bahía de Aguas Negras.
El reino sabe de la ausencia de Aery desde hace semanas. Entre todos, controlan más espías e informantes que el resto del mundo junto. ¿Quieren decir que ninguno de ustedes tiene ni idea de dónde está Raegar? Chelstead hizo una mueca. Estamos intentando encontrarlo, mi señor. Si las miradas pudieran matar, él habría sido cenizas. Esfuérzate más. Ante su reprimenda, el padre juntó las manos y sacudió la cabeza, desesperándose en silencio de todos ellos. Pues a trabajar, dijo sin venir a cuento. Han secuestrado al rey. ¿Cómo ha sucedido esto? Varios miembros del consejo privado se retorcieron en sus asientos, ninguno de ellos queriendo aceptar la culpa por este desastre. Varys, sin embargo, vio la oportunidad de hacerse útil e intervino rápidamente. Los Darklings del Valle Oscuro son los responsables de esto, mi señor. La mirada penetrante de Tywin lo dejó inmóvil. Explícate. Varys lo hizo felizmente. Como seguramente ya sabe, Lord Envis Darkling se ha negado a pagar impuestos desde hace tiempo, exigiendo una nueva carta para Duskendale y ciertos derechos para sus ciudadanos. Tywin asintió sutilmente. Lo sé. ¿Quieres decir que esa es la causa de esta locura? Naruto también estaba algo familiarizado con la historia. La había escuchado del propio Tywin. Valle Oscuro, que antaño fue un importante puerto en la bahía de Aguas Negras y sede de reyes, había visto menguar su riqueza y el comercio debido al crecimiento de la cercana desembarco del rey. Dennis Darkling, como señor de Valle Oscuro, obviamente deseaba frenar este declive. Probablemente quería obtener una carta para Valle Oscuro, similar a la que Dorne había recibido casi un siglo antes. Era absurdo, por supuesto. Su padre había rechazado rotundamente la propuesta en aquel momento, pues no veía razón ni derecho a conceder tantos favores a una casa tan pequeña. Tal negativa debió enfurecer a Lord Envis, claro. Pero secuestrar al rey de la Fortaleza Roja. Algo no estaba bien. Chelstead alzó la voz a regañadientes, confirmando prácticamente sus sospechas. Su gracia fue al Valle Oscuro en persona de buena fe, acompañado únicamente por 2 guardias reales y algunos sirvientes. Su séquito fue asesinado de inmediato, y el propio rey fue apresado. Jaime hizo una mueca. Ah, sí. Eso lo explicaría. Naruto agradeció a sus estrellas de la suerte que su hermano no hubiera sido parte de ese séquito. Tywin chasqueó la lengua en señal de acuerdo, aunque por una razón diferente. Permitir que Aerys visitara el Valle Oscuro fue tan insultante como estúpido. Le advertí que no fuera. Geraldine habló por último. Él es el rey. No nos corresponde juzgarlo. Jaime se tensó a su lado. Naruto percibió una historia allí. Tienes razón en que no te corresponde. Tywin no dio oportunidad de preguntar al respecto. Había volcado su ira contra el Lord Comandante. Sin embargo, señaló con una mano al consejo privado, mirando a muchos de ellos con desprecio, es nuestro deber evitar que el rey tome decisiones insensatas. Este consejo ha incumplido con ese deber. Iba a destituirlos a todos y nombrar un nuevo consejo privado. Era un momento de crisis. Estaría en su derecho como mano del rey. Quizás los señores del consejo privado también lo comprendieron, pues palidecieron y se apresuraron a opinar al respecto. Varys adoptó una expresión de falsa tristeza. Así que lo hemos hecho. Viseye cobró vida como el viejo charlatán que era, sin duda consciente de que su posición corría peligro. Nadie podría haber previsto que el rey se marchara en plena noche con tan poca guardia. Nadie. Merryweather intervino. Lord Ennis se ha negado a entregar a Aerys. Ha amenazado con matar al rey a la primera señal de un asalto. Connington golpeó la mesa con el puño. Como no podemos atacar Duskendale directamente, no nos queda más remedio que sitiarlo. En eso, Naruto se encontró de acuerdo con el caballero pelirrojo convertido en señor. Al menos así verían el asunto contenido, aunque no necesariamente resuelto. Lord Darkling probablemente estaba convencido de que era solo cuestión de tiempo hasta que Tywin ofreciera mejores condiciones. ¡Qué insensato! Su padre no negociaba con tontos, y menos con aquellos que secuestraban reyes. Quizás haya otra manera, intervino la voz aguda de Chelstead. ¿Por qué no simplemente darle a Lord Ennis lo que quiere? Sería la manera más rápida de asegurar la liberación del rey. El consejo privado guardó silencio. Ninguno de ellos lo había considerado, evidentemente. En teoría, parecía una solución sencilla. Todas las miradas se volvieron hacia Tywin. No. Se apresuró a rechazarlos con una palabra severa, pero se dignó a explicar. No negociamos con secuestradores. Si hacemos lo que exige Darkling, más señores intentarán esta táctica. Connington, siempre partidario de Raegar, golpeó la mesa. Escuchen, escuchen. Varys asintió con sabiduría.
En efecto, es como dices. Piselled murmuró su asentimiento. Mientras tanto, Merryweather se retorcía las manos. Pero el rey, serán liberados con el tiempo, intervino Tywin. No lo dudes. ¿Por eso trajiste a tu carnicero? Connington señaló con la barbilla a Naruto, sorprendiéndolo momentáneamente con su franqueza. Finalmente, Tywin hizo una pausa. ¿Cómo dice? Varys rió disimuladamente, sin disimular su diversión. Con el debido respeto, mi señor, sabemos perfectamente cómo Lord Nathaniel exterminó a la casa Greyjoy y a sus aliados por su desafortunada rebelión en el oeste. El ahogamiento de los Greyjoy se ha vuelto muy popular entre los bardos últimamente. Raíz y tallo, creo que eran las palabras, dijo Jaime con una sonrisa perpleja. Es bastante pegadizo. Más de unos cuantos señores palidecieron ante la letra. Naruto escondió una sonrisa detrás de una mano. Desde un punto de vista lógico, sabía que era natural que se preocuparan por él. No por su cercanía con la reina, de eso no eran conscientes, sino por su reacción ante los levantamientos en general. En rigor, después de todo, estaban por encima de él, aunque solo fuera en rango, no en fuerza ni habilidad, que era lo que realmente importaba. Como ninja, como Naruto Uzumaki, estaba seguro de que podría haberlos arrasado sin recibir un solo golpe. Como Nathaniel Lannister, tenía algo menos de confianza en una actuación tan perfecta, pero aún así, confianza si se trataba de una pelea. Arthur Dayne no está aquí, notó tardíamente. Probablemente esté vigilando a Raegar. Esos dos siempre fueron uña y carne. En cuanto a la reserva, puedo matar a todos en esta sala si es necesario. A cualquiera que se nos oponga. Su mirada se desvió hacia la Guardia Real, ignorando a Jaime, su hermano siempre estaría de su lado, pero su mirada no era tan amable al considerar a Barristan y Hightower. Podrían causarle problemas si luchaba con justicia, pero, para empezar, no tenía intención de enfrentarse a ninguno de ellos en una batalla justa. Sus dagas estaban envenenadas. Bastaría un solo corte y, finalmente, caerían. Podríamos tener nuestro golpe aquí y ahora. Fue un pensamiento potente. Tentador también. De un plumazo, tomarían la ciudad y cerrarían las puertas, dejando a Raegar, donde quiera que estuviera, excluido de su propia ciudad. Rhaeya lo apoyaría. Probablemente estaría encantada. A Aerys le daba igual morir en las mazmorras del Valle Oscuro. Claro que, entonces, habría que purgar a los disidentes de la Fortaleza Roja y fortificar su propia posición antes de avisar a Roca Casterly. Lyanna y las damas podrían entonces ser traídas, y sus dragones con ellas, y esos dragones someterían al resto del mundo. Ahora podía verlo, lo llamarían el León Sangriento. Un acto así lo haría infame, peor que Maegor el Cruel. El nombre Lannister quedaría manchado por la traición para siempre. Pero ¿no valdría la pena asegurar el reino de una vez por todas? Para evitar la locura de Aerys y, en menor medida, la de ese pomposo necio de Raegar. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Era este el plan de mi padre? ¿Era esto lo que él quería? La mano derecha de Naruto se dirigió hacia su daga oculta. Fue. Tywin notó su mirada entrecerrada y alzó la voz. Nathaniel solo está aquí para aprender de mi ejemplo. Sus miradas se cruzaron por un instante y Naruto percibió la advertencia implícita. Todavía no, hijo. Entonces no era el plan. Maldita sea. Odiaba andarse con pies de plomo. Mis señores, ofreció Barristan su propia sugerencia en el silencio hosco que siguió. Un asalto frontal puede ser impensable, pero un hombre solo podría colarse en el Valle Oscuro sin ser detectado. Si logran una distracción, podría lograr un rescate. Naruto frunció el ceño. ¡Qué mala idea! Lo último que querían era que Aerys fuera rescatada inmediatamente. Barristan nunca lo sabría realmente, pero estuvo a punto de morir en ese mismo instante. No harás tal cosa. Tywin, agradecido, cortó de raíz el argumento del caballero antes de que pudiera encontrar otro punto de apoyo. Te prohíbo que tomes semejante medida hasta que averigüemos el estado del rey. No perderé ni una sola vez a la Guardia Real por una farsa absurda. Barristan se negó con el ceño fruncido. Como usted ordene. Probablemente obedecería. El hombre no era de los que desafiaban la autoridad. Naruto decidió que lo vigilarían de todos modos. Algún día, podría tener que matar a este noble hombre. No le agradaba la idea. De acuerdo. Varys chasqueó la lengua, sus palabras dirigidas tanto a Selmy como a Hightower. Mis pajaritos me dicen que 2 de tus hermanos yacen muertos en el Valle Oscuro. La Guardia Real está muy escasa últimamente, ¿verdad? ¿Cuántos de tu orden quedan ahora? Son 4. Su rostro redondo se llenó de una sonrisa.
O quizás 3, dado que Ser Arthur parece haberse fugado con el príncipe, repondremos a los que hemos perdido. La mirada del Lord Comandante se desvió hacia Naruto. Una espada como la suya sería bienvenida entre nuestras filas, Lord Nathaniel. Jaime se sobresaltó. Tywin se estremeció. Una estratagema inteligente, pero al final ineficaz. Naruto los tranquilizó a ambos con una sola burla. Me niego. Jaime rió con tristeza. Buena decisión. Barristan se irritó. ¿Te burlas de la capa blanca, Ser? No, pensó Naruto para sus adentros, me burlo de ti y de tus anticuados preceptos de honor. Estamos en guerra, y ni siquiera te has dado cuenta. El honor no te salvará en la guerra. Te mancharás las manos de sangre de todas formas. Es una pena. Podríamos haber sido tan buenos amigos, pero estás demasiado obsesionado con tu moral como para darte cuenta de que estás sirviendo a un monstruo. En absoluto, dijo, sin embargo, con una sonrisa encantadora y una actuación impecable. Simplemente tengo ambiciones más grandes que la simple caballería. Y un deber hacia mi pueblo, se acercó a Jaime en un gesto de solidaridad, recalcando aún más su punto. Tendrás que conformarte con mi hermano por ahora. Por ahora. Dejó que las palabras flotaran allí en una amenaza silenciosa. Esto calmó al caballero. Tywin era la mano del rey. En ausencia de Aerys, hablaba con la autoridad del rey. Si así lo deseaba, podía desafiar la tradición y liberar a Jaime de sus votos, reduciendo aún más el número de la Guardia Real. Que aún no lo hubiera hecho implicaba que tenía un plan, quizás uno para él, o... Basta. Tywin miró a Varys, sacándolo de sus pensamientos. ¿Podrán tus pajaritos llegar al Valle Oscuro? El maestro de los susurros asintió. Sí pueden, mi señor. Excelente. Merryweather, sé un buen hombre y trae mi pluma y papel. A partir de ahí, la reunión se convirtió en una aburrida charla de espías, números y cifras, de monedas, barcos y leyes. Naruto escuchaba con un oído, memorizando los detalles, aunque sin prestarles demasiada atención. Pronto quedó meridianamente claro que Aerys no sería liberada ese día. Quizás nunca lo haría. Cualquiera que fuera el plan de Tywin, Naruto, Nathaniel. Descubrió que no estaba al tanto. Quizás era lo mejor. La ignorancia era una bendición y probablemente descubriría su lugar en el gran plan más temprano que tarde. Al final, la reunión duró casi todo el día. El sol ya estaba bajo en el cielo cuando el consejo privado fue despedido, no sin antes informarles de que la siguiente reunión, y todas las demás a partir de entonces, se celebrarían en la Torre de la Mano. Hubo algunas quejas al respecto, pero la autoridad de Tywin se impuso una vez más. Sorprendentemente, le pidió a Jaime que se quedara, pero lo dejó irse. Naruto se alegró de ello. En realidad, su cabeza ya estaba llena de planes y conspiraciones. Su familia podría urdir otro sin él. Ahora mismo solo deseaba ver. ¿Podría tener un momento de su tiempo, mi señor? No iba a ser así. ¿Y ahora qué? Su puño derecho se extendió e impactó contra una pared cercana con un crujido audible, dejando un cráter visible a su paso. Los sirvientes, asustados, corrieron a su alrededor, buscando refugio. Naruto los ignoró a todos. Estoicamente, se mantuvo firme, respiró hondo para centrarse y esbozó lo que esperaba fuera una sonrisa creíble. Estaba tan cerca que la habitación de Raella estaba a la vuelta de la esquina. Y aún así, interrupciones. Constante. Exasperante. Persistente. No más retrasos después de esto. Tengo que verla. Estoy perdiendo la paciencia. Respiró hondo por última vez para congelar el fuego que ardía en su corazón, dejándolo reducirse a cenizas. Solo entonces se atrevió a girar sobre su talón derecho. A regañadientes, se volvió hacia el que hablaba. Tranquilo, se dijo. Respira. Quería hablar con ellos, pero no había pensado que sería tan pronto. Terminemos con esto de una vez. No le sorprendió encontrar a Varys esperándolo. Para su crédito, el maestro de los susurros no sonrió. Debía saber que lo había irritado sin querer. Mis disculpas, dijo con las manos en las mangas, esbozando una breve reverencia. Veo que te pillé en un mal momento. Debes estar cansado del viaje, quizás mañana. No, Naruto tuvo que forzar la palabra entre los dientes apretados de su falsa sonrisa. Quería hablar contigo. Pasó junto al eunuco con los puños apretados a los costados. Camina conmigo. Varys lo hizo. Juntos se reunieron en la cámara del jefe de espías, al otro lado de la fortaleza, lejos de los aposentos de la reina. Naruto la observó de un vistazo, notando la cama en el rincón más alejado de la pared, lejos de las ventanas. Más paredes rojas.
No era solo la piedra de la fortaleza. Al parecer, el rey disfrutaba demasiado del color y mandó pintar sobre ella a sus artesanos en algunos lugares, dejando algunas habitaciones, como esta, de un escarlata chillón que le dolía la vista. Dejando a un lado los colores, era un espacio cómodo, aunque un poco más pequeño de lo que estaba acostumbrado. Tampoco pasó por alto una serie de cajas apiladas cerca del borde sur de la habitación, junto a la cama del hombre. Curioso. Como era de esperar, en el centro de la sala había una pequeña mesa de madera con 2 sillas y una botella de vino acompañada de 2 copas. Evidentemente, se había preparado para esta reunión hacía tiempo. Varys llegó primero a la mesa y sirvió para ambos, quizá con la esperanza de usar la bebida para calmarse. Un vino de la época de las rebeliones Fuego Oscuro. ¿Lo toman? Naruto notó las palabras, se sentó primero y tomó una copa, mirándolo a los ojos distraídamente mientras hacía girar el vino que contenía. En ocasiones. Más dulce de lo que esperaba. Nada mal. Dicho esto, si Varys esperaba envenenarlo, en Desembarco del Rey nunca se sabe, se llevaría una gran decepción. Era inmune. Varys finalmente reclamó su asiento. Le alegrará saber que nuestro amigo en común está muy bien últimamente. ¡Qué listo! Había calculado bien sus palabras, justo mientras bebía, para evaluar mejor su reacción. Muy listo. Bien jugado. Llevas más tiempo en esto que yo, pero he tenido un mejor maestro. Tomó un trago largo a propósito para disimular su sonrisa. ¿Está bien? Así es, tarareó Varys. Tan cauteloso como siempre. Naruto tomó otro trago. Te agradezco tu apoyo con el consejo pequeño. Varys rió entre dientes. Menuda historia. Los dragones parecen tener muy mala suerte últimamente, ¿verdad? Naruto no mordió el anzuelo. No confiaba del todo en el hombre, pero tampoco le desagradaba activamente. Era, según Raya en sus sueños compartidos, un amigo. Exceptuando ese asunto desagradable con el pequeño Viserys. Si es que realmente era él. No tenía pruebas, pero sospechaba. Podría haberla vendido a Aerys años atrás, pero en lugar de eso la protegió lo mejor que pudo e incluso le permitió enviarle mensajes antes de que descubriera su jutsu de caminar en sueños. Sí, según todos los indicios, un aliado, pero sus aliados lo habían defraudado antes. En aquel entonces yo era un tonto guiado por tontos, murmuró en voz baja. Varys se dio cuenta y confundió sus palabras con otra cosa. ¿Entonces no confías en el consejo privado? No es mentira, eso. Naruto extendió su copa, ahora vacía, pidiendo más en silencio mientras hablaba. Tienen fama de servir a sus propios intereses por encima del reino. Mantendré sus dagas lejos de mi padre. Habla como un hijo leal. Él frunció el ceño. Lo soy. Naturalmente. ¿Qué tramaba? Si pensaban que pondría a prueba su lealtad a su familia, se llevaría una sorpresa. Una sorpresa breve y aguda, asestada con una daga. El poder es algo curioso, mi señor, dijo Varys de repente, sin venir a cuento. Sin previo aviso, se inclinó hacia adelante con una sonrisa irónica. ¿Le gustan los acertijos? Naruto hizo una mueca mientras se recostaba. ¿Por qué? ¿Estoy a punto de oír una? Evidentemente sí. Varys imitó el movimiento y juntó los dedos sobre la mesa. 3 grandes hombres están sentados en una habitación. Un rey, un sacerdote y un hombre rico. Entre ellos se encuentra un mercenario común. Cada gran hombre ordena a dicho mercenario que mate a los otros 2. ¿Quién vive? ¿Quién muere? A Tyrion le encantaban los acertijos. Habría dicho que dependía del mercenario. Al fin y al cabo, la mayoría de los mercenarios no tenían corona ni oro ni favor de los dioses. Sin embargo, él tenía un arma, mientras que los otros 3 no, lo que, por un momento, le otorgaba el poder de la vida y la muerte. Al final, lo dijo así. La sonrisa de Varys le indicó que había respondido mal. Pero si son los espadachines quienes gobiernan, ¿por qué pretendemos que la raza ostenta todo el poder? Cuando Aerys perdió el juicio y se fue al Valle Oscuro, ¿quién fue el verdadero responsable de permitirle ir? ¿La Guardia Real? ¿El príncipe? ¿O algo más? Debo confesar que no se me dan bien los acertijos. El jefe de espías rió entre dientes. Sí, tus talentos se dirigen a otras partes, ¿no? Lo que quiero decir es esto. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco. Una sombra en la pared. Puso los ojos en blanco, quizá evocando algún recuerdo lejano que solo él conocía. Y proyectas una sombra muy grande últimamente. Ahora sí. Se burló Naruto con el vino en la mano. No soy ni la mitad de listo que Tyrion. Varys parpadeó, momentáneamente desconcertado por primera vez desde que se conocieron.
¿Quién, mi señor? Le dedicó una sonrisa irónica. Mi hermanito. Habría resuelto tu acertijo en un instante. El jefe de espías pareció algo intrigado por eso. Entonces me encantaría conocerlo algún día. Mientras tanto, tengo entendido que tienes la costumbre de coleccionar mascotas bastante excéntricas. Naruto se quedó quieto. Él lo sabía. No sabía cómo Varys se había enterado, solo que lo sabía. Niégalo. No le digas nada. Ni una sola palabra de sangre. No tengo ni la menor idea de lo que quieres decir. Varys puso cara de decepción, pues ya se daba cuenta de la mentira. ¿De verdad? Una pena. Tenía un regalo para ti. Dicho esto, se levantó, caminó hacia la caja que había visto antes y arrancó una barra de hierro del suelo junto a ella. Naruto estiró el cuello y observó, completamente atónito. ¿Qué tramaba? No esperó mucho tiempo por las respuestas. Enseguida, Varys metió su herramienta provisional bajo la tapa del cajón y la usó para abrir la pesada caja de madera con una serie de movimientos rápidos y expertos. La tapa se abrió casi sin ruido, lo que permitió al eunuco levantar el marco de madera y mirar dentro, aunque con cautela, como si casi esperara que el contenido se encabritara y lo mordiera. Bien, al ver que no era así, chasqueó la lengua para sí mismo, asintiendo una vez con aparente satisfacción. Tal como estaba. Finalmente, lo miró. ¿No quiere echar un vistazo, Lord Nathaniel? Naruto se quedó donde estaba. No creo que sea buena idea. Es difícil que te muerda. No es la mordedura lo que me preocupa, volvió a su antigua forma de hablar por un momento. Varys lo miró expectante. Con un suspiro de exasperación, el guerrero bigotudo se enderezó, se levantó de la silla y se acercó sigilosamente, con cautela. Para inspeccionar el premio del eunuco. Al principio no pudo verlo, pero al acercarse, su fe se vio recompensada. Efectivamente, allí, cuidadosamente acomodado entre un montón de heno tibio, yacía. Cálido como un día de verano. Un huevo de dragón. Era algo grande, de un azul grisáceo moteado mezclado con un color entre dorado y verde. No era falso. A decir verdad, había sospechado que sería algo así, una falsificación flagrante destinada a conquistarlo. Ahora inhaló por reflejo al darse cuenta de que no lo era. No, podía sentir la vida agitándose dentro de sus robustos confines. Un alma enorme albergada en un cuerpo diminuto, lista para cobrar vida a la menor provocación. Uno de los 9 estaba sin duda atrapado dentro de ese huevo y, por su coloración, tenía una idea de quién era. Miró a Varys con enojo. ¿De dónde sacaste esto? Muchas cosas caen en mi red últimamente, mi señor. La araña volvió a meter ambas manos en las mangas, como si temiera tocar el huevo, y le dedicó una mirada amable. Sacar este costó una fortuna. La reina también es conocida por coleccionar curiosidades últimamente. Podría decirse que lo conseguí a petición suya. No lo había hecho, por supuesto, pero aún así era una excusa útil si alguna vez lo encontraban en su poder. Una excusa así bien podría salvarle la vida. ¿Te gustaría sostenerlo? Mala idea. Malísima idea. Todas las malas ideas. Si ese pequeño bastardo naciera aquí y ahora, tendría que dar explicaciones. Además, sería un infierno esconder a un bebé dragón tan alegre. Y aún así. Se agarró la muñeca derecha con la mano izquierda, para que no lo delatara. Una risa incrédula escapó de sus labios. ¿Rhaegar sabe de esto? No. Varys se mostró serio, conciso y, además, no era de los que hablaban de cosas sin importancia en ese momento. Como su huevo actual aún no ha eclosionado, no vi sentido en informarle. Naruto sintió un ardiente destello de triunfo ante eso. Estaba particularmente orgulloso de esa artimaña. Son Goku permanecía a salvo con Liana, lejos de desembarco del rey. Con este pequeño bajo su atenta mirada, solo quedaban 3 bestias con cola, o dragones ahora, supuso, aún sin contabilizar. Supuestamente Euron conocía al menos un secreto que el astuto Greyjoy se había aferrado con fuerza desde que surgió su alianza hacía 2 años. Ahora ese loco había ido a hurgar en las ruinas de la antigua Válida, por orden propia, y no había forma de saber cuándo regresaría. Aún así, encontrar otro huevo aquí, precisamente aquí. ¿Qué probabilidades había? De escaso a nulo, eso es. No sabía si los dioses de este mundo lo odiaban, lo amaban o simplemente disfrutaban haciéndole travesuras. Varys tosió intencionadamente detrás de él, rompiendo el hechizo. Creo que ya podemos prescindir de los secretos, ¿no? Naruto puso una mano sobre el huevo, listo para cerrar de golpe la tapa de la caja a la menor señal de movimiento. Cálido, pero inerte. La bestia con cola que llevaba dentro se movía, pero soñolienta, perdida en su sueño.
No despertaría por él a menos que la obligara, y él no tenía intención de hacerlo. Agradecía al sabio sus pequeñas misericordias. Pero tener el huevo en desembarco del rey era un riesgo terrible. Como una etiqueta explosiva preparada, a punto de detonar. Una mueca se dibujó en la comisura de sus labios. Supongo que quieres vendérmelo. Varys se burló. Ni lo pienses. Considéralo mi regalo. Naruto lo miró con incredulidad. ¿Por qué? ¿Qué ganas con esto? Confianza, espero. El hombre inclinó la cabeza, con el rostro marcado y una severidad inusual por primera vez. Sé que no me considera un amigo. Sería un insensato hacerlo al principio del juego. Pero tenga la seguridad, mi señor, de que soy un aliado incondicional de su causa, señaló el nuevo. No se me ocurre mejor manera de ganarme su favor. Desprecio la magia y a quienes la practican, pero ni siquiera yo puedo negar que un dragón en crecimiento será útil para librar al reino de Aerys y los de su calaña. Palabras agradables, pero aún no había expresado su lealtad, aunque aún no había percibido una mentira. ¿Y qué hay de Raegar? Finalmente, una inusual mirada de desprecio cruzó el rostro de Varys. Un tonto fantasioso con ropas de príncipe. Un tonto bien intencionado quizá, pero tonto al fin y al cabo. Puede que la gente común lo ame ahora, pero trastornaría el reino en un instante en pos de una profecía. No, no se le puede permitir gobernar, como tampoco a su padre. Esa carga debe recaer en otro. En alguien que ha demostrado ser sensata, a pesar de las aflicciones que su familia le inflige continuamente. Con un marido capaz a su lado, semejante gobernante sería un magnífico monarca. Raella. Hablaba de Raella. Sus miradas se cruzaron y a Naruto se le hizo un nudo en el pecho. Varys decía la verdad. De verdad creía en esas palabras. Solo le quedaba una pregunta. Dejando de lado la confianza, ¿cuál es tu objetivo aquí? Una pregunta atrevida. Basta decir que solo busco la seguridad y la estabilidad del reino, ya sea bajo el león o el dragón. Otra verdad, y sin duda la más importante hasta el momento. Eso era todo lo que necesitaba saber. Aún así, le costó un gran esfuerzo liberar el óvulo. Varys notó su moderación con cierta aprobación. Tu sabiduría te honra. Quizás algún día, cuando nuestra amistad sea más antigua, te cuente la historia de cómo me cortaron. Pero por ahora, diré esto. La influencia crece como la mala hierba. Cuide la mía con paciencia hasta que sus zarcillos envolvieron todo desembarco del rey y gran parte de Poniente. Tú también has cuidado la tuya, a tu manera, le concedió la última parte con un gesto de la cabeza. Y ahora el reino conoce tus hazañas. Por lo tanto, no me cabe duda de que lo que deseas será tuyo con el tiempo, siempre que tengas el valor para ello. Naruto consideró esas palabras, por siniestras que fueran. Volvió a mirar el huevo. Se me ocurrió una idea. La hora era tarde. Muy tarde, en realidad. También lo fue Nathaniel Lannister. Terriblemente. Horriblemente. Tarde. Raella había esperado pacientemente a su amado, con muchísima paciencia, pero ahora esa paciencia se acercaba a su fin. Desde su ventana, había observado cómo la columna de estandartes Lannister llegaba a las puertas y era recibida en la Fortaleza Roja. Vio dos figuras a la cabeza de la columna y supo, simplemente lo supo, que él había venido por ella. Oh, cómo palpitaba entonces su corazón. Sin embargo, a medida que transcurrían las horas, su amor perdido no aparecía. Envió sirvientes a preguntar sutilmente por el estado de los huéspedes de la fortaleza, solo para enterarse de que había una reunión del consejo privado en curso. Incluso después de dicha reunión, Nathaniel no estaba por ningún lado. Uno de ellos le informó que lo habían visto paseando con Lord Varys. Estaba allí, pero no había venido a verla. ¿Por qué? La ansiedad le carcomía el corazón como un gusano de manzana. Pasó la mayor parte del día y aún, nada. Al ponerse el sol, también se pusieron sus esperanzas, y con la luz menguante, su espíritu se hundió en la oscuridad. Las preguntas comenzaron a abundar en su mente, una tras otra, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Por qué no había acudido a ella? ¿Por qué no lo había visto en sueños durante el último año? ¿No había recibido su misiva? ¿La había abandonado? Pronto su ánimo se agrió y despidió a sus doncellas, pues deseaba estar sola. Empezó a beber una botella de vino sin las copas, no necesitaba decoro en sus aposentos privados, pero eso solo la sumió en la melancolía y el amargo sabor le revolvió el estómago. Tarde, tarde, tarde. ¿A dónde se había ido esta vez? ¿Dónde estaba su león? Malhumorada, pateó la cama y hundió la cara en las almohadas, pero fue en vano. Nadie la oyó. Nadie acudió. Estaba sola, con solo sus pensamientos como compañía.
Los ojos le escocieron, amenazando con derramar lágrimas de rabia, pero sabía que si se ponía a llorar, no pararía. Al final, se puso su camisón claro y se resignó a otra noche sin dormir, sola, con solo sus dedos para saciar su deseo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Cuando llegara el amanecer, ella rastrearía a ese perezoso Lannister y tendría palabras. Toque, toque, toque. Alguien llamó a su puerta, disipando sus oscuros pensamientos como la niebla de la mañana antes de una brisa cálida. Raya se incorporó de golpe desde donde estaba recostada en la cama, se miró apresuradamente en el espejo, esperó contra toda esperanza y trató de no entrar en pánico. ¿Quién anda ahí? Ser Jaime, al mando de la guardia nocturna, respondió con bastante rapidez. Nathaniel Lannister, su excelencia. El corazón le dio un salto en la garganta, dio una voltereta y aterrizó en ella. Naruto. Tan tarde. Cálmate. Raya se obligó a afrontar sus miedos con la frente en alto. Entra. Jaime obedeció su orden sin rechistar y lo hizo. La puerta se abrió lentamente. Espera, porque ella era la que se sonrojaba. Allí estaba él. Dioses, se había vuelto aún más guapo desde la última vez que lo vio. Ahora era un hombre joven. Sus ojos se abrieron ligeramente al verla, mientras que los de ella lo recorrieron como un festín. Como siempre, vestía los colores tradicionales de su casa, pero por alguna razón llevaba una extraña cartera colgada del hombro, cuya correa sujetaba con fuerza en la mano derecha. Estropeaba lo que de otro modo habría sido un look impecable. ¿Qué tramaba ahora? No importa. Futuro esposo. Mío. Miró a Jaime y adoptó su mejor aire de reina. Hiciste bien en recibirlo, Ser Jaime. Tenemos asuntos muy importantes que tratar. Nadie debe molestarnos bajo pena de muerte. Tu reina lo ordena. Jaime los miró a ambos y asintió, con un brillo de complicidad en los ojos y una leve sonrisa en los labios. Como diga, su gracia. Luego le guiñó un ojo a Nathaniel. Buena suerte, hermanito. Jaime. Con una risita, cerró la puerta tras él y montó guardia. Al menos, se podía confiar en que él se callaría, a diferencia de todos los demás. Oh dioses, tal vez solo tengan unos momentos en el mejor de los casos. Raya respiró hondo y avanzó lentamente. Mi amor. ¿De verdad eres tú? Naruto levantó una mano para impedir su acercamiento y colocó un dedo sobre sus labios para pedir silencio. Luego sacó algo de su mochila. Raya frunció el ceño mientras lo observaba girarse y aplicar algo en la pared cerca de la puerta. Varias cosas, en realidad. ¿Qué estás haciendo? Silenciando focas. Su ceño se acentuó, momentáneamente molesta por su falta de explicación. No entiendo. Le guiñó un ojo al terminar de aplicárselos. Amortiguan el ruido. El calor le subió a las mejillas. Pues bien. Fueran lo que fuesen, se desvanecieron en el olvido en cuanto su mano los soltó, como si nunca hubieran existido. Si ella no hubiera estado mirando fijamente la antigua escritura al desaparecer, no habría sabido que estaba allí. Al final, le llevó casi un minuto, unos agonizantes 60 segundos, aplicarlas todas por completo. Incluso lo observó mientras subía por el techo y las paredes para asegurarse de que la habitación estuviera completamente cubierta. Por fin terminó, se sacudió el polvo y volvió a caer al suelo. Ahí tienes. Le dirigió una sonrisa irónica. Deberíamos estar, Raya se lanzó hacia él. Hay que reconocerle el mérito a Nathaniel, Naruto. Quien la abordó a mitad de camino con una risa sobresaltada. Sucedieron varias cosas a la vez. Primero la agarró por las caderas, la giró para aprovechar el impulso, la abrazó y luego la atrajo así hasta que sus frentes chocaron. Suavemente, agradecidamente. En cuanto la tocó, se acurrucó más cerca, ansiosa por alcanzarlo, por abrazarlo y estrecharlo fuerte. A esa distancia percibió su aroma y fue tal como lo recordaba en sus sueños. Olía ligeramente a fuego y luz solar. Quizás tenía algo que ver con que la rejuvenecía, pero no se cansaba de él, ni de él. Le tocó la cara con ambas manos, recorriendo su rostro con los dedos, maravillándose de él, de la sensación táctil que sentía bajo sus manos. «Eres real, ¿verdad?», balbuceaba una tras otra. «Dime que no sigo soñando», le tomó los dedos y le besó el dorso de los nudillos. «¿Eso responde a tu pregunta?». Ella sintió eso. Una sonrisa trémula se dibujó en su rostro. Con ella, las lágrimas finalmente se desataron y corrieron por sus mejillas. «Mi león, llegas tarde, muy tarde», le guiñó un ojo y se atrevió a sonreír con picardía, el más canalla. «Más vale tarde que nunca». Raya hizo pucheros y se golpeó el pecho.
No. Más vale temprano que nunca. Me hiciste esperar. Él se rió de eso y, tardíamente, Raya se dio cuenta de que ella también lo hacía. Sus ojos se posaron en él y luego en sus labios. Sus manos volvieron a sus caderas e intensificaron su agarre ligeramente. La atrajo así y, casi inconscientemente, ella se encontró enredando ambos brazos tras su cuello para atraerlo mejor así y presionar su generoso pecho contra el suyo, frotando sutilmente sus caderas contra las suyas. Alguien se movió primero. A Raya no le importó quién, solo que alguien lo hiciera. Su boca se encontró con la de él y eso fue todo. Dejó de preocuparse por nada más allá del placer mutuo y llevarlo a su cama. Una vez allí, lo empujó sobre el colchón de plumas con un gruñido posesivo, se abalanzó y lo besó de nuevo. Dejó que la rodeara con un brazo por la cintura, pero movió la mano libre hacia su pecho derecho, instándolo a acariciarla a través de la fina tela de su camisón. Porque ansiaba ser tocada y necesitaba esto. Hacía tanto tiempo que no besaba voluntariamente a un hombre, y mucho menos se dejaba abrazar por uno desde que recuperó la juventud. Era todo lo que deseaba y más. Pero no suficiente. Ropa. Demasiada ropa. Quería estar encima de él. No solo así, con los dos manoseándose, sino piel con piel mientras lo cabalgaba hasta el olvido y más allá. Cualquier hija o hijo que tuviera sería de él y de nadie más. Anhelaba eso, la certeza del sexo, el cálido placer de dormirse en los brazos de su amado. Sus manos encontraron los botones de su túnica y los desabrochó, luego se dispuso a quitarle la cartera que aún colgaba de su hombro. Espera. Naruto interrumpió el beso y levantó una mano antes de que ella pudiera retirarla. Todavía no. ¿Pero por qué? Odiaba lo necesitada que sonaba en ese momento, lo desesperada que debía parecer por él. No hemos esperado suficiente. No es eso, dijo con una sonrisa nerviosa. Tengo un regalo para ti, y sé que estaré demasiado cansado para recordarlo más tarde. El deseo se enfrentó a la curiosidad. ¿Un regalo para su santo? Sabía lo que se avecinaba. ¿Qué es? Preguntó ella. Le quitó una mano de las suyas y metió la mano en su bolso. Fuerza. Raya lo miró fijamente mientras lo hacía. ¿Más sellos silenciadores? Pero ella creía que ella, Oh Dios mío. Su mente se quedó en blanco por un instante y se llevó las manos a la cara mientras su amor perdido, de hacía tanto tiempo, retiraba el objeto en cuestión y se lo ofrecía. Un gran huevo de dragón de un gris azulado moteado con un verde dorado. No le cabía ninguna duda de que era para ella, pero también tenía un presentimiento sobre lo que sucedería al tocarlo. No debería. Esto no solo desestabilizaría el reino corrupto de Aeri, que ya estaba en sus últimas, sino que arruinaría a Raegar. Sería una auténtica traición a su familia en su forma más feroz. Hace toda una vida, ella habría dudado. ¿Ahora? Raya extendió la mano como una niña ansiosa, ahuecando su nuevo premio en las palmas. Sintió el latido de su corazón y se sintió humilde ante él. La enormidad del regalo que le estaba siendo otorgado. No se atrevió a moverse mientras Naruto ponía sus manos sobre las de ella, cerraba los ojos y murmuraba algo en voz baja. Fuera lo que fuese, funcionó. Sintió un pulso de energía atravesar sus dedos entrelazados y penetrar en la cáscara del huevo. Todo tembló en su agarre. Fue su única advertencia. Y entonces, nació en sus manos. Una hermosa cría de dragón emergió del huevo. Lucía escamas de un azul grisáceo que se fundían con un ámbar dorado y 6 alas, 3 a cada lado, junto a una sola cola. Se tambaleó un instante para liberarse del licor del huevo, parpadeó con sus ojos verde dorado, arqueó su pequeño cuello hacia atrás y gritó al techo. Milagrosamente, su mente intuyó al instante una sola palabra tras ese grito agudo y agudo. Libertad. Raya rió con incredulidad. Hola, pequeña, no se perdió el zumbido de triunfo de Naruto mientras su brazo rodeaba sus hombros. ¿Cuánto tiempo sin verte, Chomei? Refúgiate en la audacia. Toque, toque, toque. Llamaron a la puerta de Tiwin. Tal como lo había esperado. En verdad, había estado esperando su llegada desde hacía bastante tiempo. Ella llegaba tarde. Como era la hora, por cierto. Dejando a un lado la tinta y la pluma, Tiwin se detuvo a corregir su última carta, asintió una vez al encontrarla satisfactoria, la selló con tinta roja y estampó su sello antes de entregarla al gran maestre Piselle. Él se encargaría de enviarla por la mañana, y despedir al maestre por la tarde. El viejo decrépito se marchó sin protestar, fingiendo aún ese arrastrar de pies siempre presente mientras se dirigía a la salida. Siempre fingiendo ser menos de lo que era, ese. Tiwin, en principio, detestaba tal práctica, aunque comprendía su necesidad.
Con dragones furiosos y un príncipe rebelde suelto, nunca se podía ser demasiado precavido. Dicho esto, esperó hasta estar seguro de que Piselle se había marchado antes de dirigirse al recién llegado en la entrada principal de sus aposentos. Ingresar. Clegane abrió la puerta. Nymeria entró sigilosamente, se detuvo a tiro de piedra frente a su escritorio y se arrodilló ante él, presionando el puño contra el suelo. No inclinó la cabeza, ni él esperaba que lo hiciera. Simplemente se quedó mirando. Había cambiado de rostro, notó. Esta era pelirroja de ojos verdes. Un asunto inquietante. Según Nathaniel, recientemente había adquirido la capacidad de imitar a alguien sin quitarle la cara. Pero una espada seguía siendo una espada, y la suya estaba afilada, por muy inquietante que pareciera su filo. Además, sabía que ella era leal a su hijo sin lugar a dudas, y por lo tanto, leal a él. De esta manera se le podrían confiar ciertas tareas que ni a él ni a Nathaniel se les podría ver haciendo, como el acto siniestro de esta noche. Está hecho. Sí, asintió con la cabeza. Recibió el regalo. Bien. Asintió una vez, complacido por su discreción. No tenía ni una gota de sangre. Espero que duerma bien, ¿no? Otro asentimiento. En efecto. Con los peces, no hacía falta decirlo. John Connington era más que un simple necio. Era un necio impulsivo con ideas, lo que lo hacía peligroso. Tywin no tenía paciencia con los de su clase. Ciertamente no con los que verían a Raegar ascender al trono. Ya había demostrado su temeridad durante la reunión de hoy del Consejo Privado, y eso solo le bastó para ser sancionado, pero su despreocupado menosprecio hacia Nathaniel fue demasiado. Dwyn habría tolerado cualquiera de esas cosas por sí sola. Pero las tres. Raegar ya contaba con una base de poder lamentablemente pequeña entre los nobles de desembarco del rey, y esto la erosionaría aún más. El pueblo podría favorecerlo, otro asunto a tratar, pero incluso su favor no significaba nada sin el apoyo de las grandes casas. Habría sospechas a su regreso, por supuesto. La pérdida de un amigo perturbaría al príncipe. Lo enfurecería, obviamente. Naturalmente, no se pudo probar nada. Después de todo, Flea Bottom era peligroso de noche, ¿no? ¿Quién sabía qué podría pasar allí? Connington había dado un largo paseo desde un muelle corto, con grandes pesos atados a sus piernas. Su cuerpo no sería encontrado hasta dentro de bastante tiempo. Tywin volvió a mirar a Nymeria. ¿Y qué hay de tus otros proyectos? Sus ojos, sin pestañear, se encontraron con los de él. Vi a la araña hablando con el magister Illyrio Mopatis en la calle de la Seda. Tywin conocía ese nombre. Un príncipe mercader rico, y, sin duda, poderoso, de Pentos. El hombre comerciaba con todo tipo de cosas. Curioso. ¿Por qué estaba allí, en desembarco del rey? ¿Qué asuntos tenía Varys con él? Asuntos que se tratarían más adelante, supuso. ¿Y los demás? Merryweather y Chelsted tienen sus propios vicios. Vino, mujeres, otras cosas. Me fijé en ellos. A juzgar por su mueca de disgusto, se había acercado bastante. No había nada que no hiciera por los Lannister. Mi señor, cuando llegue el momento, puedo. Tywin se burló, porque sabía perfectamente lo que ella le pedía, aunque no se atreviera a pronunciar las palabras en voz alta. Puedes tratar con ellos directamente en el futuro, si así lo deseas. Una expresión de alegría salvaje cruzó su rostro antes de ser rápidamente reprimida. Hizo una pausa, moviendo la lengua antes de encontrar las palabras. ¿Dónde está mi señor? Ah. Sin duda buscaba consuelo después de sus oscuras acciones. Dwyn chasqueó la lengua. Está ocupado. La chica frunció el ceño con fastidio. ¿Con ella? Ella sabía entonces que había ido a ver a Raella. No le gustó la mirada de ella. Sería mejor solucionar el problema de raíz mientras pudiera. Nunca podrías tenerlo para ti solo, no de verdad. Lo sabes. Su propósito es demasiado importante. Ella se erizó, herida por el comentario. ¿Me ama? Claro que sí. Tywin la sorprendió con otro asentimiento. Nate solía hablar maravillas de ella, y estas últimas semanas camino a desembarco del rey los habían visto muy unidos. Cuida de que no lo maten. La cabeza de Nymeria se inclinó bruscamente. Ni daga ni flecha le harán daño. Tienes mi palabra. Tywin la miró fijamente. Te lo tomó en cuenta. Él no dudaba que ella se mantendría fiel. Todo estaba tomando forma. Nathaniel ya se había asegurado la lealtad de Invernalia y Dorne, mientras aplastaba a los Greyjoy por su insensata rebelión. Pronto se apoderaría de la corona. Cersei aseguraría las tierras de la tormenta a través de Robert Baratheon, quisiera o no. También tenía planes para Tyrion y Jaime.
Una vez que este turbio asunto con los Targaryen terminara y el legado de los Lannister estuviera asegurado, liberaría a Jaime de sus votos en la Guardia Real y lo exhibiría ante los señores y damas de Poniente en busca de una pareja adecuada. Asimismo, Tyrion tendría su propio papel que desempeñar en los años venideros, aunque aún no lo había decidido. Mace Tyrell no tenía una hija recién nacida. Aunque era solo una bebé por ahora, apenas había visto su primer onomástico, aún así, 9 años no representaban una gran diferencia. Tyrion había demostrado ser capaz e inteligente incluso como tercer hijo, y Tywin estaba dispuesto a recompensar tal diligencia. Si el chico seguía encariñado con la hermana pequeña de Clegane al llegar a la mayoría de edad, siempre podría tomarla como amante. Pensamientos para más tarde, supuso. Nymeria se levantó con un resoplido, sin duda adivinando su distracción. ¿Puedo irme? Tywin asintió una última vez. Puedes, pero deja a mi hijo en paz por ahora. No pueden verlos juntos en este lugar. Un destello de dolor se reflejó en su mirada y respiró hondo, casi siseando como un gato. La mujer sin rostro giró sobre sus talones, dispuesta a salir hecha una furia. Dioses, a veces le recordaba tanto a Cersei. No podía dejar que se fuera así. Aunque solo fuera porque sabía que cometería alguna tontería. Explosión, pero Nathaniel lo estaba ablandando. Nymeria. La mujer sin rostro se detuvo justo antes del umbral, pero le dio la espalda, la mayor señal de desafío que había visto en ella hasta entonces. Aún así, no se marchó, así que Tywin aprovechó la oportunidad para atraerla hacia sí. Levantándose del escritorio, lo rodeó, se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Nunca antes se había andado con rodeos, y desde luego no iba a hacerlo ahora. Eres un orgullo para esta familia. Te considero una hija en todo menos en la sangre. Lo era, como si no tuviera sangre Lannister corriendo por sus venas. Continúa como lo has hecho, y te veré recompensada más allá de tus sueños más locos. De igual manera, la mancha desaparecerá de tu nombre. Sus hombros se estremecieron. Sabía lo que él le ofrecía. Con solo una palabra y el movimiento de una pluma, ya no sería una bastarda, ni el fruto de una noche de pasión desventurada, sino una auténtica Targaryen. Eso la convertiría en una figura casi real en la era venidera. Sé que estos 2 últimos años han sido difíciles para ti. Pero aguanta. Le apretó el hombro, esperando que la tranquilizara. Ya casi se acaba. Nymeria volvió a estremecerse. Él sabía que ansiaba elogios y aceptación, estos últimos los poseía en abundancia, pero los primeros habían escaseado últimamente. La suya había sido una tarea ingrata. Era su puñal en la oscuridad, defendiéndose de cualquier amenaza que surgiera para la familia en las sombras. Y había habido muchas. Tantas. En cierto sentido, el desafío de Duskendale fue casi un alivio. Aunque solo fuera porque significaba que esos tontos entrometidos habían cesado por el momento. Nymeria extendió la mano y le estrechó la suya. Desprecio desembarco del rey. ¿Cuánto tiempo más estaremos aquí? Suponiendo que todo saliera según lo planeado y lograran un golpe de estado incruento. No mucho. Lo que no se dijo fue lo que podría suceder si las cosas se volvieran complicadas. Finalmente, lo miró. Júrame que tendré un lugar al lado de tu hijo cuando esto termine. ¡Qué niña tan precoz! Tywin soltó una carcajada inusual. En realidad, ella y Cersei eran como 2 gotas de agua. No era de extrañar que se hubiera dedicado a entrenarla. La diferencia, claro, era que a él no le importaba que Nymeria estuviera cerca de Nathaniel. Le hacía bien, una forma de mantener a su hijo alerta cuando, de otro modo, podría haberse ablandado por el sentimentalismo. Cersei, en cambio. No, mejor no pensar en eso en este momento. Tienes mi palabra, dijo al fin, sabiendo lo que ella quería oír. Un Lannister paga sus deudas. Como bien sabes. Algo se suavizó en su mirada, y casi pareció desplomarse en su agarre. Estoy cansada, mi señor. ¿Me disculpa? Tywin le soltó el hombro. Puedes. Nymeria se escapó, o más bien huyó, prácticamente apresurándose para salir de la habitación. Clegane la vio marcharse con tristeza. Su rostro, ya recuperado, no delataba la preocupación que sentía. Lo recordará, mi señor. Tywin la vio irse con un suspiro. Bien. Cuida que no haga ninguna tontería. Esperaba que esa chica no se convirtiera en un problema. ¿Qué debemos hacer con él? ¿Qué en realidad? Tener un bebé dragón era un problema. Naruto estuvo de acuerdo de todo corazón. Esa era la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué hacer con un bebé dragón Biju dormido?
Era fácil decir déjalo descansar, y lo hizo después de alimentarlo y darle tiempo para descansar, pero mantenerlo escondido en la habitación de Raella era una medida provisional que no duraría a la mañana siguiente. Alguien vería a Chomei, y entonces se desataría el caos. A decir verdad, Naruto aún no tenía la respuesta a esa pregunta, ni al dragón. Pero estaba trabajando en ella lo mejor que podía. En realidad. Eso fue una cosa. Definitivamente lo estaba haciendo. Para ser justos, había una razón de peso para que no se le ocurriera nada. Porque, verán, la reina Raella Targaryen lo estaba distrayendo terriblemente en ese momento, en más de un sentido. Prácticamente lo había inmovilizado contra la cama con las caderas, había apretado las piernas contra las suyas y se había sentado firmemente sobre una zona bastante, sensible. Sumado al hecho de que solo llevaba un camisón de seda diáfana y al hecho de que él podía ver y sentir cada centímetro de su cuerpo apretado contra él. Basta con decir que no podía pensar con claridad en ese momento. Si Raella hubiera podido, probablemente se habría aferrado a sus muñecas con ambas manos, le habría arrancado toda la ropa y lo habría destrozado hasta el amanecer. No se equivoquen, ella también lo habría hecho. Por desgracia, no pudo, ya que sus brazos acunaban contra su pecho a una cría de dragón dormida. Pequeño bastardo afortunado. Apretó los dientes y frunció el ceño al verlo. Nos ocuparemos de él mañana. Raella lo sorprendió mirándolo y su pálido rostro se iluminó con una sonrisa. Sus ojos violetas brillaban con una alegría inmensa. ¿Celosos? ¿De él? Se burló del lagarto perezoso que roncaba. Para nada. ¿Es eso así? Ella le dedicó una sonrisa sensual y comenzó a mover sus caderas contra las de él en un largo y ondulante movimiento. La fricción amenazaba con volverlo loco. Rayos. Pero sus pantalones y su vestido le estorbaban. Peor para él, ella lo sabía y seguía frotándose contra él de todos modos, atormentándolo con su tacto. Contuvo un gemido. ¿Eres bueno en eso? La reina meneó la cabeza con un murmullo de satisfacción, acomodando distraídamente un mechón suelto de cabello claro tras la oreja derecha con una mano. Cuando era niña, mi madre pagó a las mejores mujeres de Lis para que me enseñaran el camino de los 7 suspiros. Sus ojos se encontraron con los de él, entrecerrados, casi pavoneándose, mientras seguía meciéndose suavemente contra el suyo. No me encontrarás como una virgen ruborizada. Claro, puede que le haya devuelto la juventud, y más, pero ella era mayor que él, ¿no? Y experimentada, además. Inevitablemente su mirada se dirigió a su tonificado vientre debajo de su vestido, seguido de sus muslos. Dos podrían jugar ese juego. Apoyándose en los codos, apoyó una mano sobre su pierna izquierda, le echó el vestido hacia atrás y comenzó a acariciar su pálida piel con los dedos. A partir de ahí, continuó, trazando perezosamente un círculo lento contra la cara interna del muslo, profundizando gradualmente, masajeándola con los dedos hasta que alcanzó. Oh. Raella jadeó de sorpresa al principio, tanto por su audacia como por la repentina sensación, pero solo por un instante. Su grito de sorpresa pronto se desvaneció en un zumbido sensual al comprender lo que pretendía. No dejó de mover las caderas contra él. Al contrario, se apoyó aún más en su mano. Mordiéndose el labio, lo miró con los ojos vidriosos, respirando entrecortadamente mientras él satisfacía hábilmente cada una de sus necesidades. No tardó mucho en retorcerse contra él, suplicando por más. Cuando finalmente habló, le costó mucho articular las palabras. ¿Dónde aprendiste esto? Tampoco me faltarás nada, respondió, sin dejar de atormentarla. Te sorprendería lo que una princesa dorniense puede enseñarte. Ella chasqueó la lengua, claramente deshecha por él. No quiero hablar de otras mujeres ahora mismo. En este momento, tú eres. Sin previo aviso, su voz se quebró y su cuerpo la traicionó, resistiéndose al de él en una necesidad desenfrenada. Victoria. Naruto se recostó con una sonrisa de suficiencia, oscuramente triunfante. ¿Decías? Raella lo fulminó con la mirada, jadeando, luchando por recuperarse. Eso fue injusto, su sonrisa se hizo más grande. Punto para él. Sus ojos ardían de lujuria y demasiado tarde, se dio cuenta de que podría haber cometido un error. Raella no le dio tiempo a arrepentirse de su decisión. Hábilmente, colocó a Chomei sobre su brazo izquierdo, liberando así su mano derecha para extenderla, agarrarlo por la barbilla y arrastrar su rostro hacia el suyo. Sus labios se encontraron con los suyos con fiereza, ardiendo con una pasión reprimida desatada en todo su esplendor, llevándolo a la cama con una lluvia de besos hambrientos. Él no pudo evitar corresponderles con la misma moneda, riendo levemente mientras la reina usaba sus pies descalzos para ayudarlo a quitarse las botas.
Por desgracia, sus pantalones permanecieron donde estaban, para su disgusto. Amado. Bajó la voz y le puso una mano en la mejilla, acariciándole el rostro. Si no te quitas los pantalones y empiezas a follarme como es debido, me voy a enfadar muchísimo contigo. Se rió a carcajadas. Podría decir lo mismo de tu vestido, pero parece que tienes un brazo ocupado ahora mismo. En realidad, no creía que estuviera a la altura del desafío. Había estado demasiado absorta en abrazar a Chomei, como una madre a su hijo. Era evidente que Raya adoraba al bebé dragón Biju como si fuera suyo, y en cierto sentido, suponía que lo era. Algún día iría a la batalla con su dragón, pero por ahora parecía obsesionada con abrazarlo. Imagínense su sorpresa entonces, cuando ella tomó una de las almohadas de la cama, colocó suavemente a Chomei encima, a los pies de dicha cama, y luego se giró para mirarlo en su totalidad. Oh querido. En cuanto sus brazos quedaron libres, Raya se agachó, agarró su camisón y se lo arrancó por completo. Él oyó cómo la tela se rasgaba con la prisa por quitárselo. Se lo echó al hombro, donde aterrizó sobre las numerosas alas del durmiente Chomei, proporcionando al dragón adormecido una especie de manta improvisada mientras la reina se despojaba de su única prenda de vestir. Ella no llevaba nada debajo. Él ya lo sabía, ¿te das cuenta? Lo vislumbró, lo sintió, pero ver era, como dicen, creer. Raya se desnudó ante él sin dudarlo, pero en el momento en que sus miradas se cruzaron, fue ella quien vaciló, ella quien cruzó los brazos sobre su generoso pecho, ella quien desvió la mirada. Casi como si estuviera avergonzada. Por extraño que parezca, ese pensamiento lo enfureció. No tenía nada de qué avergonzarse. Él la había rejuvenecido con creces. La había devuelto a su plenitud, llenándola de energía y vigor. Sí, eso había despertado algunas sospechas en la corte, pero él consideraba un sacrificio digno verla feliz. Que el reino se llenara de rumores desenfrenados. Aquí y ahora se tenían el uno al otro. Kurama lo habría llamado Kursi. Para él, era simplemente la verdad. Habían forjado un vínculo poderoso a lo largo de estos años, y aquí y ahora, con ellos finalmente cara a cara, no en sueños, sino en carne y hueso, no pudo evitarlo. Sin pensarlo dos veces, extendió la mano y la posó en la mejilla de ella, atrayendo su rostro hacia él. No le sorprendió encontrar lágrimas en sus ojos. No cuando sus manos buscaron su rostro, ni sus labios los suyos. Se aferró a él y lo besó con fiereza, como si temiera que se evaporara en sus brazos. Toda su alegría estaba envuelta en una fina capa de miedo, envenenando cada pensamiento, manchando su felicidad. Eso no debería suceder. Frunciendo el ceño, la atrajo hacia sí y le permitió acostarse encima. ¿Qué pasa? Me siento abrumada, confesó con un hilo de voz, en un susurro, mientras apretaba el rostro contra su pecho. Sigo esperando que algo salga mal. Que las alarmas empiecen a sonar, que Aeris regrese de alguna manera o que Raegar haga algo desmesuradamente estúpido y griega. Muy bien, cortando eso en el paso. Naruto tosió con fuerza, tapándose el puño, antes de que la preocupación la consumiera. Tengo algo más para ti. Metiendo una mano en el bolsillo de sus pantalones, sacó una pequeña caja de terciopelo, no más grande que su pulgar. Raya levantó la cabeza, discretamente confundida por lo que veía, pero él no le dio oportunidad de preguntar. La abrió y se la ofreció, o mejor dicho, su contenido. Sus ojos violetas se dirigieron hacia él y su mirada se entrecerró, primero con confusión, luego. Ella se incorporó de golpe y se sentó en su regazo. Eso es un... Al recordarlo, Naruto supo que saborearía para siempre esa escena, ese momento, el sonido que ella emitió. Era un sonido a medio camino entre un sollozo, un suspiro y un grito. Su mirada se dirigió a él, de nuevo a la caja, y luego a él otra vez. A juzgar por el galimatías que siguió, parecía haber perdido momentáneamente la capacidad de hablar. Le costó un esfuerzo monumental contenerse y no reírse de lo linda que estaba siendo en ese momento, aunque solo fuera porque sabía que lo apuñalaría si se burlaba de ella. Y así simplemente continuó extendiéndole la pequeña caja, invitándola a tomar su contenido. Dentro la esperaban dos anillos emparejados, cuyo propósito era claro. Raya los miró y se rió sin poder evitarlo. Él se compadecía de ella. Una vez le había ofrecido un anillo en un sueño hacía mucho tiempo. El objeto en cuestión no había sido real, no existía en el mundo físico, pero eso fue entonces, esto era ahora. Ahora temblaba, aunque solo fuera porque era una de las pocas, la única, que conocía las costumbres matrimoniales de su antiguo mundo. Aún así, se preguntó si podría haberla roto, porque desde entonces ella había dejado de hacer ruido por completo y se había quedado increíblemente quieta. Le guiñó un ojo. Ahora solo tenemos que encontrar un sacerdote.
Supongo que tu término sería septón, ¿no? Se le escapó una risa irónica. Perdona, sigo confundiéndolos. En lugar de hablar, su mirada se desvió hacia el primer anillo rojo rubí, engastado en una fina banda de oro con la imagen de un león, y luego hacia su par, un anillo de plata grabado con un zafiro incomparable, la gema atrapada en las fauces de un gran dragón. Ya no había rastro de negatividad en ella, solo una alegría radiante que eclipsaba todo lo demás. Mientras él la observaba, ella temblaba sobre él, las lágrimas brotaron de sus ojos, rodaron por sus mejillas y se desplomaron sobre sus pechos desnudos mientras sollozaba suavemente con silenciosa incredulidad. ¿Planeaste esto, no? Ah, bien. Había recuperado la voz. Había estado preocupado por un momento. Te prometí un anillo como Dios manda cuando nos conocimos, le dedicó una sonrisa irónica. Un Lannister paga sus deudas, ¿sabes? Con una mano, tomó el anillo rojo y se lo puso en el dedo, y luego le permitió hacer lo mismo con el plateado cuando por fin tuvo fuerzas para moverse. Le quedaba perfecto. Claro que sí, había sido cuidadoso con sus propias medidas y madre le había proporcionado con gusto las terra a ella en cuanto le reveló sus intenciones. Un ajuste perfecto. Tomando la mano de la reina Targaryen, la miró y, sin apartar la vista de ella, le dio un suave beso en los nudillos. Luego, para su beneficio, pronunció las palabras que sabía que había anhelado escuchar desde el momento en que se reencontraron. Hola, esposa. Te he echado de menos. Ellos fueron la gota que colmó el vaso del dragón, el fatídico empujón que la envió al límite. Ella lo abordó. No hubo transición entre un momento y el siguiente. En el instante en que pronunció esas palabras, Raya se abalanzó sobre él. Se quedó sin aliento cuando ella lo empujó de vuelta a la cama y lo empujó contra las almohadas. Más que escozor, lo sobresaltó. Sus ojos se encontraron con los de él, ardiendo de deseo, sin nada que encadenar, sin restricciones, ni los hilos destrozados de su propia paciencia. ¡Ay, Dios mío! Quizás la había presionado demasiado. Parecía que quería devorarlo. Esposo. Raya casi tarareó la palabra mientras se cernía sobre él. Primero me presentas a ti mismo, luego un dragón, ahora un anillo. Intentas volverme loca de deseo. Chomei resopló mientras dormía, felizmente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. El pequeño bastardo traicionero tuvo suerte. Él, por otro lado, estaba a punto de experimentar un tipo de suerte muy diferente. Estaré muy dolorido mañana. Un último y valiente intento de su parte para salvarse de lo que estaba por venir. ¿Me creerías si te dijera que solo quiero verte sonreír? Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Esposo, ¿qué? Era cierto. Después de todo lo que había pasado, se merecía toda la felicidad que este mundo perverso y malvado le ofrecía. Y él se la daría, pasar a lo que pasara. Aún así, sin darse cuenta lo había puesto en una situación incómoda. Declarar sus afectos en voz alta a una mujer que era mayor que él, a pesar de su reciente rejuvenecimiento, lo dejó sintiéndose nervioso por primera vez en mucho tiempo. Quiero decir, diría que te amo, pero ya lo sabes, ¿no? Volvió a su forma de hablar de siempre sin pensar. Te adoro, te valoro, quiero construir una vida contigo. Marido. Él continuó adelante, temiendo haberla molestado. Y sé que puede que no estés listo para eso después de toda la mierda por la que has crecido, balbuceaba ahora, pero no podía evitarlo, pero juro que no dejaré que Aerys o Raegar te toquen y si lo hacen, o les cortaré. Raya presionó un dedo sobre sus labios, silenciándolo. Esposo. Vaya. Cómo disfrutaba usando esa palabra, ¿verdad? Entiendo. Ahora cállate. Naruto se calló. Raya aprovechó al máximo su silencio y se inclinó, sujetándolo por completo, y él se alegró de dejarla hacerlo. Soy tuya. Susurró las palabras, rozando los suyos con sus labios, rozando la suya en un beso ligero como una pluma mientras hablaba. Como tú y tus futuras esposas son mías. Para siempre. Sus ojos se desviaron hacia sus pantalones. Y hablando de lo mío. Ella no le dio tiempo para una broma ingeniosa. Se aferró a sus pantalones y se los arrancó por completo, con calzones y todo. Afortunadamente para él, había empacado uno de repuesto en su mochila y griega. Raya le pellizcó la mejilla, no con dureza como cierta pelirrosa de hacía mucho tiempo, sino con cariño, devolviéndolo a la realidad. Presta atención, esposo. La risa brotó de su interior cuando ella rozó su nariz con la suya. Vas a usar esa palabra cada vez que puedas, ¿verdad? Claro que sí. Su rostro pálido se llenó de una sonrisa altiva. Eres el esposo que elegí. Igual que mi madre eligió al suyo. ¿En serio? Su curiosidad se despertó, venciendo brevemente sus bajos deseos. ¿En serio?
Nunca me hablaste de... Raya lo besó y le mordió el labio con un gruñido molesto. Sexo. Ahora. Antes de que el pequeño Chomei despierte. Tengo una reina tan exigente. Arqueó una ceja, evocando cada vestigio de sus antiguos antepasados y de cada Targaryen que aún no había nacido. ¿Me preferirías de otra manera, Ser? Qué pregunta más tonta, y él ya sabía la respuesta. Le dio un rápido beso en la nariz. Nunca. Raya le devolvió el beso, lo sujetó con ambas manos, se acomodó firmemente en su regazo, apoyó las palmas en su pecho y comenzó a moverse. Las manos de él se posaron en sus caderas, sujetándola con fuerza, animándola mientras arqueaba la espalda. Dioses, qué bien se le daba eso. Demasiado bien. Era suficiente para volver loco a cualquiera. Reacio a ser simplemente una parte pasiva en su encuentro amoroso mientras ella se apretaba contra él, pronto se incorporó y la atrajo así por completo. A lo que su amada rió, rodeó su cuello con ambos brazos y se aferró con todas sus fuerzas, apretando sus caderas contra las de él con creciente velocidad. Su boca buscó la suya en un beso hambriento, uno que él estaba encantado de corresponder mientras su generoso pecho se apretaba contra su pecho. Riendo de nuevo, ella se apretó contra él, cabalgándolo con un gemido de placer. En la deliciosa fricción que siguió, todos los pensamientos de historia y dragones se desvanecieron. Solo se tenían el uno al otro. Decir que lo que siguió fue suave o dócil habría sido una broma, pero no lo fue. En realidad, esto no fue nada del otro mundo. Se devastaron unos a otros. Sus uñas se clavaron en su espalda, provocándole profundos arañazos. El placer se mezclaba con el dolor mientras sus piernas se cerraban alrededor de sus caderas, impidiéndole apartarse. No es que lo hubiera hecho. Se giró y la presionó contra el cabecero, y pronto ella jadeó su nombre, animándolo a seguir, más fuerte, mejor, más rápido, más fuerte. Encontrar la liberación no era solo cuestión de sí, sino de cuándo, y una vez que lo consiguieron, no fue suficiente para ninguno de los dos. Ni de lejos. ¿Cómo podía serlo, después de haber pasado tanto tiempo separados, hablando solo por cartas y sueños, y apenas ahora se encontraban cara a cara? Él no estaba satisfecho, y ella tampoco. En el momento en que Raya recuperó el aliento, se abalanzó. Él estaba feliz de dejarla. A partir de ahí, lo hicieron una y otra vez, en todas las posiciones imaginables, explorando sus cuerpos con el máximo placer. Raya insistía en mirarlo a los ojos. De hecho, parecía decidida a no apartar la mirada de él. Ni él, ni la de ella. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde la segunda vez. Ni desde la tercera, ni desde la cuarta, ni siquiera desde la quinta. Segundos. No, minutos. Quizás. Horas. Definitivamente. Gracias al sabio por esas focas silenciadoras. Habrían despertado a medio castillo con el alboroto que armaron. Se compadeció del pobre Jaime que montaba guardia. Al final, sin embargo, incluso su resistencia mejorada se agotó. Los dejó exhaustos, resbaladizos y saciados, despatarrado en una cama destrozada entre los escombros de la habitación de Raella. Decir que era un desastre habría sido un detalle. Era una ruina. Los sirvientes sin duda pensarían que había tenido un berrinche al día siguiente. Raella hundió la cabeza en su cuello, distrayéndolo de la realidad. Él la besó en la frente, y ella suspiró y se acurrucó más cerca. Mañana me dolerá, él también lo haría. Naruto se habría reído de haber tenido energías. En cambio, se recostó en medio de la cama y se apoyó en Raella. Permanecieron allí en un silencio amistoso durante lo que pareció una eternidad antes de que ella se impacientara y volviera a caer sobre él. Desde allí, empezó a juguetear con su collar, sus dedos jugueteando con la cadena dorada y el fragmento de acero cuidadosamente elaborado que contenía. Era una pieza delicada, grabada con numerosos sellos, cuya tinta brillante atrajo su atención. ¿Qué es esto? Una contramedida, le apartó la mano de un manotazo. No la toques. Ella frunció el ceño. Creí que no nos guardábamos secretos. Naruto le dedicó una sonrisa irónica. No lo somos, simplemente no quiero que provoques esto. Ante el peso de sus palabras, su rostro, ya pálido, palideció momentáneamente. ¿Es peligroso? Sí. Muy bien. La reina concedió con un bufido, pero solo por un instante. Acercándose, rozó su nariz con la suya, deleitándose con su proximidad. Hablando de secretos, necesito conocer a esa chica tuya sin rostro. Una mujer sin rostro, en realidad, la corrigió mientras ella lo abrazaba de nuevo. Es una distinción importante. ¿De verdad? Rió ella, apoyada en su hombro. Me pregunto cómo serán los demás. ¿Hablas también de ellos?
Una sonrisa triste, abrazada a la comisura de sus labios. Nymeria es dura como una roca y muy buena en la pelea. Lyanna es un poco salvaje, la verdad. Las dos estarían bien a solas. Luego está Elia, atrevida, descarada, pero sorprendentemente amable. Cersei, bueno, es un poco tsundere, la verdad, así que si dice algo mordaz, no es en serio. Raya lo interrumpió con un sonido confuso. ¿Tsun qué ahora? Claro, no sabes qué significa esa palabra. Le plantó un beso en la clavícula, provocándole un escalofrío de satisfacción. Algún día te lo explicaré. Preferiblemente antes de conocer a tus amadas, dijo ella, enfurruñada. Mi dragón es el más pequeño de todos. Me temo que se burlarán de mí por ello. Chomei crecerá, le aseguró. Rápido, espero. Naruto observó atentamente al dragón dormido. De alguna manera, en algún lugar, Chomei había permanecido plácidamente dormido a pesar de todo. Aún encaramado sobre su dragón, era más grande que Kurama al nacer. Supuso que eso significaba algo. Raya le puso una mano en el pecho. ¿Qué te preocupa, mi amor? Muchas cosas. Cersei, la principal. Le contó sus preocupaciones. Raya palideció. ¿Te fuiste sin despedirte de tu hermana? ¿De tu propia sangre? Naruto se quedó en silencio y desvió la mirada deliberadamente. Ella le dio un golpe en el pecho. Nathaniel. No tuve mucha elección, ya sabes. Le refunfuñó. Padre Tywin prácticamente me sacó de la roca a toda prisa en cuanto recibimos tu mensaje. La reina no lo permitió. Le pellizcó la oreja. Debes hablar con ella en cuanto puedas. Heridas como esa suelen dejarse en paz, más rápido. Mis padres tuvieron una pelea atroz, y cuando falleció mi padre, las cosas nunca se arreglaron del todo entre ellos. Puedes llegar a ella en sus sueños, ¿verdad? Suspiró y se dio la vuelta. No quiero hablar de Cersei ahora mismo. Ella se movió con él y apoyó la barbilla en su hombro, bendita sea. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Puede que sean hermanos de sangre, pero no de alma. No le veo el problema de que se acoplen. ¿Le has contado tu verdadera naturaleza? Tengo. Bien, le dio un beso en el cuello. Hay muchos problemas en el reino en este momento. Y mi familia es una parte importante de ello. Ocúpate de la tuya mientras puedas. Quizás tenía razón. Lo haré. Maravilloso. Lo incorporó. Ahora hablemos de cosas más placenteras. Te quiero encima de mí. Soltó una carcajada. Nos pasamos horas peleando. Y yo no estoy saciada, le dirigió una mirada maliciosa. ¿Y tú? Ahora que tenía la oportunidad de recuperar el aliento. No, en serio. Ella le dedicó una sonrisa deslumbrante, y además le mostró más pecho, mientras le pedía que la sujetara contra la cama. Sensacional. Ahora, fóllame hasta que no pueda pensar con claridad. No pienso caminar mañana. Riendo, se desplomó sobre ella y la inmovilizó contra la cama. Ella lo miró sin aliento, con los ojos entrecerrados y una leve sonrisa dibujada en sus labios. Chomei se despertó con un bostezo repentino, arruinando el momento. ¿Comida? Raya se recostó con un suspiro. Maldita sea. El suspiro de Naruto hizo eco del suyo. De nuevo con bolas azules. Chomei siempre había sido alegre, incluso como bestia con cola, y no era diferente como dragón. Ahora que estaba despierto y descansado, se acercó saltando como un cachorrito curioso, con las alas vibrando contra su lomo. Un dragón con 6 alas era una maravilla para la vista. En cuanto a color, se parecían bastante a su forma bijú, mientras que el exterior era de un azul cobalto como gran parte de sus escamas, la parte inferior era de un verde dorado intenso que se convertía en rojo. Parecían fuertes. Esperaba que lo fueran, aunque el pequeño bastardo los hubiera interrumpido. Otra vez. Raella, por su parte, cambió de actitud inmediatamente y le abrió los brazos a la cría. ¿Despiertas? Ven aquí, pequeña. Mamá está aquí. Naruto chasqueó la lengua. Lo estás tratando como a un bebé, ¿sabes? La historia de Chomei se crispó. Por supuesto. Raella le sonrió radiante mientras cogía al polluelo contra su pecho. Este es nuestro hijo. Lo empollamos juntos. Es nuestro. ¿Pero no preferirías tener un hijo de verdad? Ella se pavoneó, y él tuvo la extraña sensación de haber caído en una trampa. Bueno, sí, a mí también me gustaría uno de esos. ¿Qué te parece el nombre de Daenerys? Al revés. Parecía cosa del destino, y ya lo habían hablado antes, aunque él no se lo recordaría. Ese es un nombre de niña. ¿Cómo sabes que no será niño? Ella resopló. Ya he tenido suficientes chicos Targaryen para toda una vida. Lo miró con más dulzura. Igual que tú, sospecho. De esto ella dijo la verdad.
Por un instante fugaz, tuvo una visión de ella. Una joven de piel pálida y cabello plateado con un vestido azul. Sería la mejor de ambos, sus ojitos azul violáceos se entrecerraron al correr hacia él y extenderle la mano, con el rostro arrugado en una sonrisa al exigir que la levantara. Papá. Urk. Sacudió la cabeza con fuerza para disipar la visión, pero la imagen permaneció detrás de sus párpados cuando los cerró. Raya se dio cuenta y se acurrucó alrededor de Chomei como una madre dragona. Mucho, entonces. Una risita alegre escapó de sus labios al hacerlo. Aerys se volverá loco. Naruto no pudo contener una risita triste. ¿Qué queda? ¿Y qué hay de Raegar? ¿Y qué hay de él? Resopló furiosa, sacudiendo la cabeza, lista para escupir. Nosotros creamos este dragón, no él. Mi hijo no tendrá ningún derecho sobre él. Pero si lo intenta... Sus ojos se entrecerraron. Entonces le arrancaré los ojos. Tenía razón. No había forma de ocultar a Chomei, de retractarse, no allí en Desembarco del Rey. Podrían decir que nació en el hogar, como solían hacer los dragones. Varys incluso podría apoyar tal proposición, dado que él le había entregado el huevo en primer lugar. Refúgiate en la audacia. La araña le había dicho que tendría lo que buscaba, siempre que tuviera el estómago para tomarlo. Quizás estaba siendo demasiado cauteloso. Tal vez ahora era el momento de actuar. Un plan se le ocurrió justo entonces. Se lo contó a Raella. Al final, se recostó, con una expresión divertida y alarmada a partes iguales. El consejo privado se volverá loco. ¿Crees que semejante plan funcionará? Hace décadas, si no siglos, que no nace un dragón aquí en Desembarco del Rey. Les costará creerte. Será la comidilla de la fortaleza, aunque no por un tiempo. Eres un Targaryen. Nadie debería inmutarse. Aún así, vaciló. Aerys se pondrá furioso, suponiendo que sobreviva. Por no hablar de Raegar, bien. Naruto resopló. Entonces quizás podamos observarlo mejor. Había mucho que hacer. Se levantó de la cama sin pensar. Debería irme. Necesito prepararme. Raella le agarró la muñeca. ¿Y a dónde crees que vas, esposo? Él la miró con el ceño fruncido. ¿A la cama? Entrecerró los ojos. Sí, lo eres. Ella lo tiró hacia abajo y lo sujetó con sus piernas, negándose a dejarlo levantarse, incluso cuando él protestó. Si antes sus ojos brillaban, ahora ardían. Oh querido, ¿tienes idea de cuánto tiempo he esperado esto? Le mostró los dientes y apartó a Chomei de su agarre para poder sujetarlo mejor. No saldrás de esta habitación esta noche. No hasta el amanecer, no, hasta el amanecer mismo. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras la dejaba hacer lo que quisiera. ¿Es una orden, esposa? Raella resopló y se plantó encima de él, inclinándose para besarlo una vez más. Claro que sí, mi esposo. Chomei hizo un ruido exasperado y se cubrió la cara con una de sus muchas alas. Naruto rió con impotencia, entregándose a ella. Como órdenes, entonces. No hubo sueño esa noche. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.